Bienvenidos al canal. En este video aprovechamos el contexto de la realidad económica argentina al 11 de septiembre de 2024 para explicar algunos conceptos clave de economía. 1. Reservas internacionales y confianza financiera. Cuando hablamos de reservas internacionales, nos referimos a los activos en moneda extranjera que el Banco Central utiliza para estabilizar la moneda local o pagar deudas internacionales. Estas reservas son fundamentales en cualquier economía, ya que permiten enfrentar presiones en el mercado cambiario y cumplir con los compromisos financieros externos. Un aumento en los depósitos en dólares dentro de los bancos refleja confianza financiera, un concepto clave en economía. La confianza financiera se refiere a la percepción de seguridad que los ahorristas e inversores tienen sobre el sistema bancario y la estabilidad económica del país. Cuando los agentes económicos sienten que su dinero está seguro, tienden a mantenerlo en el sistema financiero. Finalmente, el balance de pagos entra en juego cuando se evalúa la capacidad de un país para gestionar sus transacciones internacionales. Este balance registra todas las operaciones financieras entre un país y el resto del mundo, incluyendo exportaciones, importaciones y pagos de deuda. Si hay más importaciones que exportaciones, o fuertes demandas de divisas por pagos de deuda, esto tiende a agotar las reservas internacionales. 2. Inflación núcleo y elasticidad precio de la demanda. La inflación núcleo excluye aquellos bienes cuyos precios son más volátiles o que están sujetos a controles directos, como tarifas públicas o productos estacionales. De esta forma, se obtiene una visión más clara de la tendencia general de precios en la economía. El concepto de elasticidad precio de la demanda nos ayuda a entender cómo los consumidores reaccionan ante cambios en los precios de bienes esenciales. Por ejemplo, si el precio de productos básicos como alimentos sube, la cantidad demandada no disminuye de forma significativa, ya que son bienes necesarios para la vida cotidiana. Esto refleja una baja elasticidad, ya que los consumidores no pueden ajustar fácilmente su demanda, incluso frente a subidas de precios. 3. Déficit fiscal y multiplicador fiscal. El déficit fiscal ocurre cuando el gobierno gasta más de lo que recauda a través de impuestos. Es un concepto clave en las políticas económicas, ya que un déficit elevado puede ser insostenible a largo plazo. Sin embargo, la manera en que el gobierno elige reducir el déficit afecta al crecimiento económico. Aquí entra en juego el multiplicador fiscal, que mide el impacto que tiene el gasto público sobre la economía. Por ejemplo, cuando el gobierno reduce el gasto en obra pública o en servicios, este recorte no solo afecta directamente a los sectores involucrados, sino que también reduce la demanda general de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico en su conjunto. Cada peso que el gobierno deja de gastar puede tener un impacto multiplicado en la economía, generando menor empleo y menor inversión. 4. Política cambiaria y tipo de cambio. La política cambiaria de un país determina cómo se maneja el valor de su moneda en relación a otras monedas. Un tipo de cambio fijo requiere de grandes reservas internacionales para mantener su estabilidad, mientras que un tipo de cambio flotante depende de la oferta y demanda de divisas en el mercado. El impuesto país, por ejemplo, es una herramienta que se utiliza para frenar la demanda de dólares aplicando un gravamen sobre las compras en moneda extranjera. Su eliminación cambia la dinámica de la política cambiaria, ya que afectará la demanda de divisas en el futuro cercano. 5. Default y sostenibilidad de la deuda. El concepto de default se refiere a la incapacidad de un país para cumplir con sus obligaciones de deuda. Para evitarlo, es importante gestionar adecuadamente la deuda externa y mantener la sostenibilidad de la deuda, que mide la capacidad de un país para pagar sus compromisos sin generar inestabilidad económica. El manejo de las reservas internacionales y el acceso a financiamiento externo, como el que podría ofrecer el Fondo Monetario Internacional, FMI, son factores clave que influyen en la sostenibilidad de la deuda. Un país con reservas adecuadas y una política económica clara tiene más margen de maniobra para evitar el default. 6. Acciones, bonos y riesgo país. Las acciones representan una participación en el capital de una empresa, y su valor aumenta o disminuye según las expectativas de los inversores sobre el futuro de la compañía o la economía en general. En un contexto de incertidumbre, como el que atraviesa Argentina, el precio de las acciones puede fluctuar considerablemente. Los bonos, en cambio, son títulos de deuda que emiten los gobiernos o las empresas. Cuando un país enfrenta dificultades para cumplir con sus pagos, el valor de sus bonos cae, y esto está directamente relacionado con el riesgo país. Este indicador mide la probabilidad de que un país incumpla con sus obligaciones financieras, afectando tanto a los bonos como a otros activos financieros. 7. Salario real y poder adquisitivo.
El salario real mide cuánto puede comprar un trabajador con su salario después de ajustar por la inflación. A medida que los precios aumentan, si los salarios no suben al mismo ritmo, el poder adquisitivo disminuye. Esto significa que, aunque los trabajadores reciban más dinero nominalmente, en realidad pueden comprar menos bienes y servicios que antes. Este desajuste entre la inflación y los salarios es una de las principales causas de tensiones laborales, como las vistas en los conflictos sindicales recientes. Cuando los trabajadores ven que su salario real está disminuyendo, suelen exigir aumentos salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Gracias por acompañarnos en este análisis de conceptos económicos clave a partir de la realidad argentina. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.